Representar gráficamente la siguiente función, y igual a f de x igual a 0,5x cuadrado más 2. Bien, esta función también nos la pueden dar de esta forma, un medio x cuadrado más 2, porque 0,5 es lo mismo que un medio. En primer lugar, vemos que la expresión algebraica de la función es un polinomio de segundo grado. Esto es un polinomio de segundo grado. Por tanto, el dominio de la función es el conjunto de todos los números reales. La función es, al ser una función polinómica, continua en todo su dominio, es decir, en R. La función es continua en todo R. Va a ser una curva que la voy a poder dibujar de forma continua en el conjunto de todos los números reales. Otra propiedad. Como la función es un polinomio de segundo grado, es decir, que de esta forma ax cuadrado más bx más c, voy a poner aquí la i para que lo veáis, entonces al ser una función cuadrática, sabemos que la gráfica y igual a f de x es una parábola. Eso es teoría que hay que conocer. Cuando ya aplicamos estos contenidos teóricos, el siguiente paso sería calcular la curvatura, que nos la da el signo de A. Lo voy a hacer un poquito más rápido en este ejemplo. El A, que vale en este caso 0,5 o un medio, me da igual, hacerlo con fracción o con el decimal, es mayor que 0. La parábola es convexa con la rama hacia arriba. El segundo paso, que es calcular las coordenadas del vértice, se hace con la siguiente fórmula. La x del vértice es menos b partido de 2a y la f de la x del vértice es lo que vale la ordenada del vértice, y sub v. Calculamos menos b partido de 2a. Sería, ¿cuánto vale b? En este caso, si os dais cuenta en la parábola, el a vale un medio, el b vale 0 y el c vale 2. Es decir, sustituimos menos 0 y abajo ponemos 2 por lo que vale a, que a en este caso vale un medio. Podría haber puesto 0,5. El resultado sale 0. Calculamos la y del vértice, que es f de x del vértice. Sería evaluar en 0, que es la x del vértice. Lo hacemos. Sería un medio por 0 al cuadrado más 2. Da igual poner un medio o 0,5. Va a salir lo mismo. Va a salir 2. El vértice va a ser el punto de coordenadas 0, 2. El tercer paso, que es un paso opcional, sería investigar los puntos de corte con el eje X. Para hacer los puntos de corte con el eje X, tenemos que resolver la ecuación f de x igual a 0. Resolvemos y planteamos la ecuación tal cual, 0,5x al cuadrado más 2 igual a 0. Es una ecuación incompleta de segundo grado, incompleta sin término en x. Estas ecuaciones de segundo grado se llaman incompletas puras. Para resolverla, el primer paso era despejar x cuadrado. Lo hacemos en dos pasos, 0,5x cuadrado igual a menos 2. Sigo escribiendo y pongo que x cuadrado es igual a menos 2 partido de 0,5, lo hago con la calculadora, y me sale que x cuadrado es igual a menos 4. Ahora, para convertir la x cuadrado en x, se tomaban más menos raíces. X es igual a más menos las raíces de menos 4, que os recuerdo que no existía. Es decir, no existe ningún valor de x que haga que la y vale 0. Entonces, en este caso, lo que tenemos es que decir que no hay puntos de corte. Es posible que una parábola no corte los ejes. Puede ser que la rama, el vértice, se quede por encima del eje X y sea convexa hacia arriba. Claro, si os dais cuenta, el vértice es el 0, 2 y va hacia arriba. Era lógico que no cortara al eje X. Pues bien, el siguiente paso que tendríamos que hacer es la tabla de valores, que la voy a poner aquí. La tabla de valores. Pongo
la cajita x y aquí pongo que la y vale, voy a ponerlo con la expresión original, 0,5x² más 2, para que lo veáis más sencillo. Escribo la coordenada del vértice 0, 2. ¿Qué valor le daría a la derecha? El 1 y a la izquierda el menos 1. Por simetría sus imágenes van a ser iguales. Como tengo que dar menos 2, voy a darle también aquí el 2 y aquí el menos 2. Bien, el siguiente paso sería evaluar 0,5 por 1 más 2. Aquí vale 2,5. Si lo hacemos con la calculadora, para que lo veáis, 0,5 por 1 al cuadrado más 2. Nos sale 2,5. Si lo evaluase en menos 1, también sale 2,5. Aquí vale 2,5 por las propiedades de simetría. Evaluamos en 2. Lo que voy a hacer en la calculadora es sustituir la x por 2. O sea, reemplazar con el cursor. Y sale 4. Por simetría, aquí también sale 4. Podría dar un valor más, pero creo que no va a ser necesario. Con esos valores me es suficiente y os explico el por qué. Tiene una dificultad que tenemos que dibujar un valor aquí decimal. Voy a tener que hacer la escala de la unidad un poquito más grande. Si añado valores en la tabla, me estoy complicando la vida. Entonces prefiero no complicármela. Vamos a ir representando la función. Pues bien, a ver qué hay. Los valores de x se mueven entre el menos 2 y 2. Y los valores de y, si os dais cuenta, son todos positivos. Sería absurdo dibujar la parte negativa del eje y, el tercer y el cuarto cuadrante. Dibujo solamente la parte positiva. Estos serían los ejes adecuados para dibujar esta parábola. Aquí pongo el eje x y aquí pongo el eje y. Voy a usar una escala un poquito más grande. Aquí va a llegar el 2. Esa va a ser la unidad un poquito más grande que los ejemplos anteriores, para que veáis que tengo que dibujar el 2,5. Lo hacemos. Aquí está el 1, aquí el 2, aquí el 3 y aquí el 4. Bien, con esa escala. Vamos a ir metiendo los valores. Aquí está el menos 1, aquí el menos 2, 1, 2. Aquí el eje x, aquí el eje y. Aquí estaría el 1, aquí el 2. Y aquí en medio estaría el 2,5, que es un valor que está en la tabla. Y por último el 4. Bien, vamos a ir dibujando los puntos de la parábola y voy a sacar para ello el bolígrafo rojo. Os recuerdo que la parábola era convexa. Siempre antes de dibujar es bueno que observemos que la parábola era convexa y que las ramas iban hacia arriba. Empezamos por el vértice, como siempre. Pues bien, empiezo dibujando el vértice. El vértice es el de coordenadas 0, 2. Ese es ese punto. Luego tengo que dibujar el 1, 2,5 y el menos 1, 2,5, esos dos puntitos. Y luego el 2, 4 y el menos 2, 4. Si os dais cuenta, parece que está más aplatada la parábola. Cuando el coeficiente principal es más pequeño de 1, salen parábolas más planas, más aplatadas, están menos estilizadas. A medida que aumenta el valor absoluto de A, la parábola tiene las ramas más juntas y si las tiene más pequeño, en valor absoluto las tiene más separadas las ramas. Bien, cuando ya vemos los puntos, que nos damos cuenta que sí coinciden con una parábola convexa, uno los puntos de una forma rápida y abarco el eje. Bien, propiedades que habría que estudiar. Evidentemente, el dominio, ya lo hemos dicho, eran todos los números reales, la función era continua en todos los números reales, eso ya está estudiado. Otra propiedad sería el recorrido de esta función, que son los valores que toma la y, y se calcula mirando la gráfica de la función. La y vale desde el 2 hasta el más infinito, pues sería de 2 cerrado a más infinito. Que nos preguntan el crecimiento y decrecimiento, que es lo mismo que la monotonía. La función es decreciente desde que la x vale menos infinito hasta que la x vale 0. En el intervalo abierto menos infinito 0. Y la función es creciente en el intervalo 0 más infinito. Que nos piden estudiar los extremos o la acotación. La función no está acotada superiormente, las ramas se van al más infinito. La función sí está acotada inferiormente. Puede tener un mínimo absoluto. Bien, como no hay un cambio de creciente a decreciente, no existen máximos y sí existe un mínimo relativo que también es absoluto. El punto de coordenada 2,0, que es el vértice, es un mínimo
relativo y absoluto. La última cuestión teórica que se puede preguntar acerca de esta parábola. ¿Presenta algún tipo de simetría? Sí. Su eje de simetría es el eje y. ¿Lo veis todos? Que es el eje y de ecuación x igual a 0. Como es el eje y, la función f presenta una simetría par respecto al eje y. Bueno, y para terminar os voy a comentar por qué se le llama simetría par. Eso viene de los grados de los exponentes de las funciones polinómicas que son pares. ¿Os dais cuenta que el grado de este monomio es 2 y el grado de este monomio es 0? Son grados pares. Si una función polinómica tiene en todos sus términos, ya una vez reducido, grados pares y los grados impares no los tiene, la función es par. Siempre va a ser simétrica respecto del eje y.